queridos amigos, amigas, reunidos en esta mesa de homenaje por el primer año de la Pascua de Gustavo Gutiérrez, nuestro querido hermano, maestro y profeta de la vida. Hoy día nos reúne una memoria agradecida por su vida, su palabra, su testimonio, que todo ello sigue inspirando la fe comprometida de tantos hombres y mujeres en América Latina y en el mundo. Gustavo no solo nos dejó una teología, sino una forma de mirar y amar la realidad desde los pobres, desde los últimos, donde Dios se revela con ternura y con justicia. Su teología fue y sigue siendo una manera de amar, una carta de amor, como él mismo lo decía. Hoy queremos recordar, celebrar y seguir aprendiendo. Esta mesa no es tanto un acto académico, que también lo puede ser, sino más bien una conversación entre amigos, amigas, que han compartido camino con Gustavo y que siguen creyendo que la fe sin compromiso con la vida y especialmente con los pobres no es una fe cristiana. Nos acompañan hoy, como pueden ver, personas muy queridas, testigos, testigas, compañeras de camino en la historia viva de la teología de la liberación y de la propia vida de Gustavo Gutiérrez. Yo me voy a encargar de presentar la mesa en general y luego les voy a ir dando la palabra a cada uno de ellos. Comenzaremos esta mesa de homenaje con una persona que todos conocemos y ahorita hemos estado disfrutando de él, quien es Leonardo Boff, teólogo y gran pensador brasileño. Hay que bajar, que Hermano de ruta de Gustavo desde los inicios de la teología de la liberación. sí. Juntos ayudaron a abrir una nueva manera de hablar de Dios desde la vida de los pobres. Leonardo nos va a hablar hoy día también de su experiencia con Gustavo. Nos acompaña también en la mesa, y quiero un aplauso para él, además, Jesús Cosamalón, historiador, profesor principal de la PUC y uno de aquellos jóvenes del grupo Nueva Semilla que acompañaron la pastoral de Gustavo en la parroquia Cristo Redentor del Rímac. Fue testigo de esos años donde la teología se hacía palabra viva entre la gente del barrio. Desde Chiclayo, aunque todavía no la podemos ver, llega también Yolanda Díaz. Ella es educadora, asesora nacional de la UNED y fundadora del Centro Esperanza. Su compromiso con las mujeres, los migrantes, las víctimas de trata encarna el corazón de la teología de Gustavo, una fe que se hace justicia, educación, comunidad. Después de estos dos testimonios, bueno, tres con Leonardo, tendremos una pequeña sorpresa. Desde El Salvador tendremos el gusto de escuchar el mensaje del padre John Sobrino, Mm. amigo entrañable y compañero de pensamiento de Gustavo, que se suma también a este homenaje. Su palabra fraterna nos recordará que la teología solo tiene sentido cuando nace del dolor y la esperanza del pueblo. Continuando con la mesa de testimonios, nos acompaña también Edmundo Alarcón Caro. Un aplauso también para él. Él es sacerdote diocesano de Chosica, doctor en ciencias sociales, docente PUC, asesor del Secretariado Latinoamericano y de la UNEC, y además máster en doctrina social de la Iglesia por la Universidad de Salamanca. Su reflexión, su acción pastoral beben directamente de la fuente de la teología de Gustavo, una fe comprometida con la dignidad humana y la transformación social. Cerrando la mesa, vamos a tener también a Carmen Lora, directora de la revista Páginas y exdirectora del Centro de Estudios y Publicaciones, que junto con el Instituto Bartolomé de las Casas editó toda la obra del padre Gustavo. Ella durante muchos años ha acompañado a los comedores populares de Lima. Antes de iniciar la mesa, quiero hacer algunas indicaciones como buena moderadora, con vocación pastoral, teológica, pero también un poco de árbitro, que a veces tenemos que jugar un poco ese papel. Les aviso a todos los ponentes que a los 7 minutos aproximadamente, porque todos ellos van a tener 10 minutos de intervención, voy a sacar una tarjeta amarilla, que no es una amenaza, por si acaso, es solamente un cariño o
un aviso cariñoso de que ya tenemos que ir cerrando. Cuando falte solo un minuto, le sacaré la tarjeta roja, que no los expulsa de ningún lugar, pero sí nos invita a concluir con espíritu de síntesis, de oración, lo que estamos compartiendo. Bueno, así que tampoco es que tengan que tener mucho miedo aquí a la árbitra. El Espíritu Santo siempre es nuestra inspiración, pero el reloj sigue siendo terreno, así que tenemos que darle también al tiempo, ¿no? Todos ellos están aquí para compartir su palabra. Y por eso les voy a pedir un fuerte aplauso y darle la palabra a Leonardo. Te escuchamos, Leonardo. Sí. Buenas noches a todos y a todas. Y quiero saludar especialmente a los que trabajan y se ocupan ahí en la Merindia Continental, especialmente Rosario y todos los demás. Y estoy feliz de hoy poder participar de esta celebración de ese entrañable amigo que ayer, hace un año, que partió y cayó en los brazos de Dios. Gustavo Gutiérrez era un entrañable amigo. Desde que lo conocí en principios de los años 70, en el primer encuentro que hicimos de teólogos latinoamericanos, y tuvimos que hacerlo en el corazón del imperio, en Estados Unidos, porque en toda América Latina había dictaduras, en Brasil, Chile, Uruguay y otras partes, y no podíamos reunirnos. Entonces tuvimos que reunirnos en la casa del opresor, en Estados Unidos, cerca de Nueva York, Ossining. Ahí encontré a Gustavo Gutiérrez y estableció una relación de mucha amistad. Yo le dije al principio, Gustavo, la teología de la liberación tenía que nacer de ti, porque tú eres un mestizo, más bien un indígena. Tú eres pequeño, tú eres cojo, tienes una pierna más corta y con todas las enfermedades que tuviste, la teología de la liberación tenía que nacer de ti, porque viviste en tu piel lo que es la opresión y nos enseñaste a buscar la liberación. Y le agradecía mucho por esa figura que yo considero genial, porque tenía un esprit de finesse, un espíritu de un humor, una capacidad de conexiones extremadamente ricas, con tal que cuando hablaba atraía la atención de todos. No era mucho de escribir. Dejó bastantes obras, todas muy serias, pero lo importante era escuchar a Gustavo, con una elocuencia, con una fuerza de la palabra que impresionaba mucho. Yo me conecté mucho con él porque yo representaba en la revista Concilium, es una revista que sale en 7 lenguas. Yo representaba como único en América Latina. Digo, no, tiene teólogos buenos, especialmente Gustavo Gutiérrez, tiene que estar acá. Y los europeos, no, decía, ustedes son de la pastoral, no son de la reflexión. Y yo insistía mucho que Gustavo había creado otro tipo de hacer teología, que ellos debían escuchar, porque no es siempre que una comunidad teológica o un teólogo empieza una forma nueva del oficio de la teología, que es la reflexión crítica de la praxis histórica a la luz de la palabra de Dios. Yo diría que Gustavo inauguró un otro tipo de hacer teología, una nueva escuela. Generalmente, cuando nace y irrumpe una escuela nueva de teología, se demora 3, 4 generaciones hasta que llega al centro, a Roma o
en los centros metropolitanos europeos, con Gustavo, con John Sobrino y otros, entre los cuales yo estaba también, en la primera generación. Llegamos a Roma, hemos movido el sistema, fuimos perseguidos, maldecidos, calumniados, sometidos a todo tipo de amenazas, sea al interno de la iglesia, de los grupos más conservadores que nos veían como comunistas, sea de la represión política que miraba a todos aquellos que daban centralidad a los pobres y hacía desde los pobres la crítica al sistema que produce pobres. Todo eso hemos sufrido. Y Gustavo más que todos. Y por eso que él, de sacerdote diocesano, se hizo dominico, porque las tres órdenes, los franciscanos, dominicos y servitas, tienen un privilegio pontificio. Están sometidos directamente al Papa y no directamente al obispo local, con tal que él como dominico entonces podía hacer su teología, encontrar el pueblo y hablar y hacer sus charlas, y siempre de una manera extremadamente comprometida. Cuando lo visité ahí en Rímac, donde vivía, me dejó perplejo en el sentido de la pobreza de su vivienda, donde vivía, sus libros, donde dormía, con extrema pobreza, con una comunión enorme con el pueblo pobre y la centralidad, y eso es lo nuevo, la centralidad de la teología de Gustavo Gutiérrez y de la teología de la liberación que él por primera vez la formuló. Esa teología da centralidad a los pobres, no individualmente, como una gran colectividad. Las grandes mayorías, sea de América Latina, sea del mundo, que son víctimas. Por eso, lo primero de todo es opción por los pobres, contra la pobreza, que Dios no quiere y ni la naturaleza la vuelve, por su liberación. Es lo curioso que Gustavo Gutiérrez se acercó al tema de los pobres, de los Cristos azotados, por medio de la espiritualidad. Siempre ha subrayado eso. La teología de la liberación no tiene a Marx ni como padre ni como padrino, sino es una teología inicialmente espiritual, que mira al pobre como un Cristo sufriente, como alguien que renueva la Vía Crucis de Jesús, que tiene más estaciones do que aquella que él vivió cuando estaba sufriendo en Jerusalén. Entonces, esa espiritualidad es un encuentro con Dios en los pobres. No ve solamente el pobre por ser pobre, ve en la situación de pobre la presencia del Cristo crucificado, que clama por resurrección. Y ahí entonces viene, yo creo, con algo que es realmente una contribución importante. Y quien lo dijo eso fue ese gran pensador, eh, filósofo, jurista, sociólogo, Norberto Bobbio, de Turín, que cuando yo estuve ahí dando una charla, y me han dado un título también en nombre de la teología de la liberación, él dijo, fueron los teólogos de la liberación que nos recordaron a nosotros, sociólogos y filósofos, la fuerza histórica de los pobres, que no son solamente objeto de análisis, sino que son, cuando organizados, una fuerza histórica capaz de cambiar la realidad. Es el título de un libro, La fuerza histórica de los pobres. Pero el título más solemne es este, que todo el mundo lo conoce, Teología de la Liberación. Yo tengo la edición brasileña, todo año hacemos ediciones, porque es un libro fuente, donde uno se inspira. Curiosamente,
La teología de la liberación nació aquí en Petrópolis. Eso no lo digo yo, lo dijo Gustavo Gutiérrez en una entrevista a un periódico alemán, Orientierung. Él dijo, esa teología de la liberación nació en Petrópolis en 1964, cuando algunos obispos y otros teólogos nos reunimos en Petrópolis, cerca de mi casa, aquí en el barrio Itaipava, para hacer un balance del concilio, la primera fase del concilio, y le pidieron a él hablar sobre el método de la teología. Y él dijo, tenemos que hacer una teología como reflexión de la praxis histórica. Entonces, la historia, la concretud de la realidad es el reto, el objeto principal de la teología a la luz del Evangelio, a la luz de la palabra de la revelación. Yo estoy feliz por decir esto, porque nació aquí, después en Chimbote, después en una charla en Canadá, en Quebec, otra en Ginebra, y finalmente un pequeño texto. Yo tengo prácticamente todo lo que Gustavo hacía porque él me mandaba sus libros. Ese pequeño texto, Hacia una teología de la liberación, que es un primer ensayo antes de hacer su gran libro, Teología de la Liberación, 1971. Curiosamente, al mismo tiempo que Gustavo Gutiérrez escribía Teología de la Liberación, yo estaba escribiendo Jesucristo Liberador. Yo no conocía nunca, no conocía a Gustavo Gutiérrez en 1970-71. Y Juan Carlos II escribió Liberación de la Teología. Al mismo tiempo, como si el espíritu del mundo nos cogiera para hablar de la liberación, porque en todas las partes había ese movimiento, especialmente de la parte de los indígenas, que despertaban de su opresión histórica y asumían la conciencia de su identidad, de su sabiduría ancestral y de reocupar los espacios para que realizaran sus proyectos como etnia, como pueblos. Entonces Gustavo Gutiérrez empezó, es el mérito de él, de hacer una teología desde la práctica histórica, especialmente de la práctica histórica de los oprimidos, de las clases desplazadas, de los indígenas expresados, de los negros humilhados, de los últimos de la tierra. Partir de ellos, los retos que ellos plantean, es un grito que va al cielo por justicia, más que todo por vida, porque gran parte de ellos muere antes del tiempo. Yo diría que gran parte de la producción teológica de Gustavo es bastante autobiográfica, porque de los 12 años a los 18 años sufrió de osteomielite y estaba en una silla de ruedas sufriendo ahí, y después de hacer tantas operaciones y acciones, empezó a estudiar medicina y con sus limitaciones empezó a comprometerse en la acción social, y ahí vio que la teología era el lugar que más lo inspiraba. Empezó con la teología, estudiando un poco en Santiago, después en Lima, después en Louvain, después en París, después en Lyon. Y tiene una formación muy amplia de teología, psicología, historia, y una sabiduría que viene de su raíz indígena ancestral. Él más do que nadie tiene la raíz latinoamericana de una teología nuestra que nació acá y que ganó, yo diría, el mundo, como nunca otra teología fue discutida en las familias, en los grupos, en el bar, por todas las partes, porque trataba de la liberación de los pobres y oprimidos, que es gran parte de la humanidad. Y de repente emerge una teología
que piensa a partir de ellos y siempre a la luz de la palabra de Dios. El primer momento de la teología no es hablar, es orar. No es hablar sobre Dios, es hablar a Dios. Tener una experiencia de Dios no abstrata, filosófica, sino en los rostros humillados, ofendidos de los pobres. Y muchos han dicho, Gustavo, tú hablas de pobres y no de los indígenas. Tú dices, tú no conoces Perú. Gran parte de los pobres son indígenas. Y cuando yo hablo de pobres, pienso en mis hermanos y hermanas indígenas. Estos son el gran reto para la teología, porque sufren de forma inocente. La pobreza que ellos tienen no es fatal, no fatalidad, no es querida por Dios. Es consecuencia de un sistema social que se organiza de tal manera que acumula riqueza de una parte y produce una inmensa pobreza de otra parte, a cuesta de esta explotación, sea de la tierra, sea de los obreros, de los indígenas, de las personas. Y él toma ese gran desafío que es propio de América Latina como tema de reflexión. Entonces, prácticamente, todos sus libros, y yo, que a mí me impactan mucho, tres libros que yo considero fundamentales, que son bastante biográficos, donde él dice que son los libros, yo sé, Beber en su propio pozo, que es una reflexión de espiritualidad. El Dios de la vida, hablar de Dios desde el sufrimiento del inocente. Y todo eso en un sentido de espiritualidad, en el sentido bíblico de espiritualidad, no como una cosa íntima, sino espiritualidad como la valentía que uno tiene, despojarse de sus miedos, de sus limitaciones y denunciar los opresores del pueblo. Ser un ser espiritual es tomar el partido, tomar el lado del pobre, del oprimido, de la viuda, de aquellos que son exiliados. Esa situación, esa relación es una relación espiritual. Y por otra parte, simultáneamente a eso, no solamente encontrar a Cristo ahí, ¿qué podemos hacer junto con los pobres? Porque ellos organizados, concientizados, pueden ser un sujeto histórico de su propia liberación. Por eso supera el paternalismo, el asistencialismo, en la medida que los pobres mismos se organizan, crean su fuerza, presionan a la sociedad para cambios sustanciales, hasta un mundo alternativo en el cual no sea tan difícil el amor, que sea más fácil la solidaridad y que tenga la centralidad, la vida. Por eso la última parte de la producción de Gustavo, más que hablar de teología de la liberación, habla teología de la vida, del Dios de la vida, porque esta vida está amenazada, sea de la humanidad, sea de la tierra. Entonces era una persona que definió su teología como reflexión a partir de la praxis. Estava sempre atento à praxis histórica, cambiante, que como está em nosso mundo, e desde aí identificar onde estão as semilhas do reino. Como podemos fortificar aqueles que se insurgen contra essa opressão e sonham com um mundo diferente, que não seja este que oprime e que castiga a las grandes maiorías y devasta la madre tierra, la Pachamama. Entonces Gustavo Gutiérrez supo reunir todos esos datos y hacer una reflexión permanentemente actual. Le gustaba mucho Brasil, porque me decía mi voz, como Brasil es el país más insertado dentro del capitalismo, yo cada año
ou cada 2 anos vou a Brasil para saber o que vai ocorrer em outros países. Sea como evolución y represión que el capitalismo hace, dictaduras que imponen, empiezan siempre en Brasil, después van a otros países. Por eso es importante acompañar lo que ocurre en el país, porque aquí en América Latina vivimos bajo esa opresión terrible que fue ya desde la colonia y ahora el neocolonialismo, el imperialismo como forma de dominación sistemática, sea de nuestras mentes, de nuestros corazones y de nuestro estilo de vida que nos hace no ciudadanos y personas libres, nos hace consumidores, personas que consumen, que explotan la naturaleza para ellos también aumentar su riqueza, pero no es la tradición indígena. Al revés, es tener un gran respeto por la naturaleza, entenderla como verdadera Pachamama, como los andinos muy bien dicen, el bien vivir, el bien convivir, que es la armonía con la familia, la armonía en la sociedad, la armonía con la naturaleza, con las aguas, con las montañas. Vivir en todo eso manifestaciones del espíritu y vivir esa dimensión como dimensión profundamente humana y liberadora. La economía no es acumulación. La economía es ayudar a la Pachamama a darnos todo lo que necesitamos. Y Él nos da todo. Y cuando no nos da, ayudamos a la Pachamama. Y el tiempo que tenemos es para contar nuestras historias, nuestros mitos, mejorar nuestra situación, vivir en armonía entre nosotros todos. Gustavo Gutiérrez nos ha legado esa esperanza, que la liberación es posible, desde los oprimidos y todos aquellos que han hecho una alianza, que se han hecho aliados de los oprimidos. Y hemos encontrado europeos, norteamericanos, de todas las partes, que se han asociado a esa visión del mundo. Entonces hay una teología de la liberación, porque muchas son las opresiones. Para cada una de la opresión, su correspondiente liberación. De las mujeres contra el machismo, contra el patriarcalismo. De los negros, la colonización, el hecho de la opresión que han sufrido como una pieza a ser utilizada, o con la naturaleza, el cuidado con todo lo que vive y existe. Entonces, para cada opresión, su correspondiente liberación. Por eso que esa teología de la liberación, que nació en América Latina, se expandió en África, se expandió hasta en Corea del Sur. Es un fenómeno mundial. Cada vez que hay el Foro Social Mundial, 2 días antes, nos encontramos los teólogos de la liberación para hacer un balance, ver cuáles son los retos, cuáles son las frentes nuevas que debemos atacar. Ahí aparecen más de 1000 personas, teólogos y teólogas de todas las partes, sea del interior de la Amazonía, sea de África, sea de Corea del Sur, de grupos de Europa, incluso de Estados Unidos, que han asumido esa teología, haciéndola desde la praxis concreta. Y ahí nos damos cuenta cómo es fuerte esa teología. Y se ha hecho una teología popular. Al principio era más bien académica. Nosotros que hemos estudiado en Europa, Gustavo Gutiérrez, yo, John Sobrino, mi hermano Clodovis también. Pero después bajó a movimientos sociales populares, en las comunidades de base. Ellos están creando sus teólogos orgánicos que piensan sus prácticas concretas y organizan sus proyectos y juntos intentan realizarlos de una forma de transformación de la realidad para que no sea tan mala y que no sacrifique tantas vidas como están sacrificando. Entonces, ese legado nos ha dejado Gustavo Gutiérrez.
Pocas veces en la historia se inventan escuelas teológicas, pero ahora se ha creado una que es legítima y propia de América Latina, y por eso Gustavo Gutiérrez, a mi juicio, puede ser el primer gran doctor de teología, porque tiene claros signos de santidad personal, de humildad, de oración, de meditación. Y yo creo que hay que canonizarlo, porque es un representante de los pobres de la tierra que los ha amado hasta el final y pensado y vivido en su función. Será un santo doctor, primero doctor de América Latina, Gustavo Gutiérrez. Yo quiero terminar para dejar que otros hablen y recordar la memoria de Gustavo, que él está presente aquí, porque los que se fueron no están ausentes, están presentes, apenas son invisibles. Y nosotros no vivimos para morir, morimos para resucitar, para tener una vida mejor, para estar en los brazos, en el seno de Dios. Entonces, Gustavo Gutiérrez está aquí presente en esta celebración, posiblemente sonriendo, haciendo sus chistes, com o espírito de finesse que tinha, com maneiras muito típicas de humor que lo hacía muito gracioso. Todo isso lo recordamos com um amigo inolvidável e que queremos estar juntos e levar adelante lo que ele nos ha legado en la teología de la liberación, el amor de los pobres, en los cuales encontramos el Cristo sofredor y que clama por resurrección. Y vamos a luchar a pesar de todas las dificultades para que se cree espacio de libertad, espacio de respiración, espacio donde la persona puede sentirse humana, amada y capaz de amar y tener la alegría de vivir. Porque si nacimos en el corazón de las grandes estrellas rojas, si nacimos de allá, no es para vivir sufriendo en este mundo, sino Muchas nacimos para gracias, brillar. Si nacimos para Leonardo. brillar. Ya terminé, Muchas muchas gracias, gracias. Leonardo. Un fuerte aplauso para Leonardo Bob, quien nos ha compartido su experiencia y la teología también con Gustavo Gutiérrez. Ahora vamos a escuchar a nuestros otros panelistas que tenemos también en la mesa. Le voy a dar la palabra a Jesús Cosamalón. De pronto, si nos podemos acercar para que podamos estar todos frente al público. No me miraba. ¡Que viva! Muy bien, entonces escuchamos a Jesús atentamente. Buenas noches, muchas gracias por la invitación a compartir lo que me tocó vivir como parte de una generación. Les contaré algunas cositas personales mientras ven algunas fotos. Quería partir por algo, ¿no? El Gustavo que conoció mi generación y conocí con los jóvenes de mi parroquia, de mi barrio, era el amigo. Conocimos un amigo. Y todos recordamos más o menos cómo nos convocó. Ya cuando él no estaba, hablamos bastante y no sabía, esto no lo sabía, que cuando él llegó a la parroquia, que además quiero recordar que esto fue, él es parte de la presencia de un movimiento eclesial que comenzó en el caso de Riva con Andrés Reuses, un párroco belga muy importante, y después junto con Gustavo Jorge Álvarez, que creo que Jorge Álvarez Calderón, que efectivamente es una unidad en términos de pensamiento, ¿no? Tanto Jorge como Gustavo creo que trabajaban en tándem, en equipo, ¿no? Cuando llegó Gustavo, me convocó a mí, conocí a mi familia, en fin, pero yo no sabía que se había
parado prácticamente en cada esquina del barrio para invitar gente al grupo parroquial. Se realmente hizo una misión en el barrio, ¿no? Y así nos reunimos un grupo de jóvenes, digamos, que, como pueden ver en las fotos, él compartió con niños. Les recuerdo que yo tengo a Gustavo cuando regresaba a la parroquia. Además, después de un tiempo descubrimos que no le gustaba que tuviéramos noticia de algo. Acá mucha gente lo conoció, saben que tenía un gran amigo que lo movilizaba, Arotinco, que lo llevaba en Volkswagen, pero él nunca llegaba a la puerta de la parroquia en Volkswagen, porque le daba vergüenza. Llegaba caminando. Entonces lo veíamos doblar de esquina caminando con su famosa bolsa de cuero, y en el camino los niños del barrio lo detectaban y se le colgaban del cuello. Yo no sé cómo hacía él para no caer en primer lugar, y lo segundo para tener siempre, ese es el Gustavo que vimos. Se paraba en la puerta de la parroquia, donde estábamos otros jóvenes ahí, bueno, pasando el rato, y descubrimos muchas cosas. Por ejemplo, que le gustaba el fútbol. Por ahí pueden ver una foto también más adelante, por favor, la que está más adelante, la siguiente, que jugaba básquet. Eso ocurrió en el Colegio de Jesús, lo tengo muy claro. Llegó un día que estábamos en un retiro, me acuerdo, y llegó a la tarde y había una pelota, jugábamos básquet, se puso a jugar básquet con nosotros. Ese es el Gustavo que conocí. El que compartía las cosas más simples, el que era hincha del equipo de fútbol, no lo digo porque de repente acá hay hinchas del equipo contrario, ¿ya? Pero estaba al día de todo, era impresionante. Uno podía hablar del partido de fútbol que acaba de ocurrir el domingo pasado y hablábamos de fútbol, hablábamos de cualquier otra cosa. O sea, no era el teólogo, era el amigo. Eso fue muy importante para nosotros. Y además porque era capaz de compartir lo cotidiano con todos, ¿no? A partir de eso quiero recordar tres cosas, nada más, que creo que pueden ayudar mucho a entender quién era Gustavo. La primera es algo trágico que ocurrió ahora, más o menos. Tuvo una desgracia que, por supuesto, no sé cómo puedo transmitirla, no hay manera de transmitirla de forma, digamos, que pueda cumplir lo que ocurrió ese día. Falleció su hijo, que acaba de terminar el colegio y en el viaje solar en realidad, ¿no es cierto? Como se imaginarán. Y bueno, Gustavo fue con nosotros. Entramos, la señora estaba desconsolada. ¿Por qué, Gustavo? ¿Por qué? Y ahí tengo, yo creo, la primera lección de sabiduría que recuerdo de Gustavo. ¿Qué dijo? No lo sé. ¿Cuál era el plan de él? Simplemente dijo, no lo sé. Es la sabiduría que para mí de humildad, ¿no? Es decir, simplemente no lo sé. No lo sé, pero estaba ahí, obviamente compartiendo dolor, tratando de consolar, sin darse la atribución o pretender conocer por qué Dios había tomado buena parte de lo que estábamos ahí. Esperábamos encontrar el típico discurso de un religioso, ¿no es cierto? Es un angelito que se lo lleva a Dios, ¿no es cierto?, para que te cuide. No, Gustavo dijo, no lo sé, simplemente. Descubramos a este Dios que está presente en la historia, en la vida, y que por allí teníamos nosotros que responder, que también podíamos nosotros encontrar la manera de establecer esa relación con Él. Yo lo veía a Gustavo como alguien que tenía una experiencia muy profunda de Dios en su propia vida. Cristo, razón de su esperanza. Y que de alguna manera se sentía llamado a hacer lo que hacía, y por eso él vivía con ese apasionamiento. Yo he visto a Gustavo, lo veo, me lo imagino siempre como una persona apasionada. Su manera de ayudarnos a entender algo, su manera de ver que veamos aquello que estaba pasando, el acto que él tenía con la palabra, y pasándonos también esa experiencia
de fe. Nos ayudó a reencontrarnos con un Dios vivo, presente en la historia, que nos habla, que nos llama. Esto de alguna manera, en mi experiencia como laicos, mía y de muchos, nos hizo replantearnos nuestra propia experiencia de fe, dio contenidos a nuestra propia experiencia de fe y de alguna manera nos ayudó a ubicarnos en la historia. Y como él decía, que era importante saber dónde estábamos, desde qué lugar hablábamos y poder responder también con acciones concretas. Una segunda cosa que quería compartir es que Gustavo era capaz de identificar signos de esperanza en la historia misma, en la realidad que había, podía darse cuenta donde había una oportunidad para la vida de los pobres y nos ayudaba a que afinemos nuestra mirada, que seamos capaces para no ser solo profetas de destrucción o profetas de hablar de todo lo negativo que ocurre en la historia, ser capaces de mirar dónde hay, a partir de la experiencia de nuestro pueblo que se resiste, de las luchas que se dan, de la lucha por los derechos, por la justicia, nos hacía buscar en la realidad motivos para creer, motivos para esperar. Esa manera de estar en la historia a nosotros nos ayudó en espacios en los que estábamos de dificultad, nos ayudó también a darnos cuenta de que en dificultades que habían, en experiencias también de iglesia, de dificultades que podíamos tener, podíamos allí dar, las dificultades eran la ocasión para dar testimonio, para poder también nosotros ahí responder. Crear razones para esperar. ¿Cuántas veces le hemos escuchado decir, abona un cambio? Aquello, yo recuerdo mucho en un retiro en el cual él expresaba en esa historia de Jeremías, cuando el pueblo en exilio se iba, abandonaba su pueblo y él fue capaz de comprar un terreno. Y en esa compra del terreno de un pueblo que nadie daba ya nada por este pueblo y por la situación en la que estaba, ese fue un signo de esperanza. ¿Cómo podemos ser en los lugares donde estamos testigos de esperanza? Y eso nos hizo pensar en los diferentes momentos de la historia, en las situaciones, en las experiencias de la violencia política, en las épocas de desastres naturales, en las épocas de los cambios que hemos tenido, en las épocas de crisis, ahora en las épocas de migraciones, cuando poblaciones llegan a nuestros territorios, allí tenemos estas oportunidades de crear esos signos de esperanza. Ahora, un último punto, y es que él nos decía que había una bienaventuranza más. Felices los tercos, felices aquellos que a pesar de las dificultades están allí para que cuando hayan las oportunidades nos encuentren. Y eso nos ha pasado a nosotros en Chiclayo, eso nos ha pasado también ahora, pero él nos dio una clave de vida. Él nos decía, hizo como, nos explicó con la teoría de conjuntos, en la cual en un círculo representaba a Dios, nuestra experiencia de fe, y el otro círculo que intersectaba representaba al pueblo. Y esa intersección era la comunidad. En la comunidad nosotros podíamos alimentar
nuestra fe, podíamos revisar esa presencia en la historia, cómo estaba, leer a la luz del Evangelio y poder hacer teología. Cómo reflexionamos nuestra manera de estar en la historia, en la comunidad. Hoy, en un momento, en una sociedad donde el individualismo hoy día quiere prescindir de los espacios, donde el pragmatismo nos gana, la vida comunitaria hoy día es una acción de resistencia, de organización, desde la fe, desde las comunidades, pero también desde los diferentes espacios en nuestro pueblo, donde nos reunimos para pensar lo que está pasando. Creo que Gustavo transmitió a los laicos una espiritualidad, una manera de ser cristiano, una manera de ubicarnos en realidades concretas que nos tocó vivir. Y creo que celebrar su vida ahora, celebrar su presencia ahora, es una manera de pasar este legado que nos ha dejado y de que su teología siga produciendo vida y generando signos de esperanza. Muchas gracias, Yolanda. Ahora, antes de continuar con los testimonios, vamos a tener este video desde El Salvador del padre John Sobrino. De pronto nos podemos girar un poquito para poder escuchar a John. Soy John Sobrino. Hace unos días vine a ver mi mapa, Checkmeister, y me preguntó a la India. Estaba organizando un encuentro de con título muy llamativo, como se dice en los nombres. Congreso Continental de Tecnología Latina y Caribe. Primero unas palabras sobre una palabra breve sobre un salvo mundial. Yo me conocí aquí en El Salvador cuando vine de estudiar 7 años teología en Frankfurt. Además, y aquí nos juntamos y en un momento quedamos él y yo nosotros. Y él me pregunté, Gustavo, ¿qué es eso de la teología de la liberación? Y él me habló. Y de lo que más me acuerdo es que, a diferencia de lo que yo había entendido en Alemania, la teología de la liberación tenía que ver con realidades, que después se pueden poner en concepto, eso te hizo, de verdad, con realidad. Y eso es lo que más me ha quedado de Gustavo Munter. Aquí en El Salvador, cuando le dicen usted, diga solo el nombre de una persona que a usted le haya impactado mucho, ¿no? Decía, diga solo una, Monseñor Rey. Este Monseñor Romero, ¿qué fue? Y fue un campesino de Trinidad, un campesino de El Salvador, hace unos cuantos años. ¿Y quién fue? Vaya usted, Monseñor Romero. Y bueno, sin pensar mucho, ¿verdad? Me era campesino. Cuando pensaba, pero no como pensaríamos nosotros, los más académicos. Y como el señor Romero dijo la verdad, ¿no? O sea, no que como el señor Romero dijo, hizo decir la verdad. Y luego siguió. Y nos defendió a nosotros de pobres. Nos defendió. Y defender supone que se defiende a personas. No, hablo también hasta los animales, hay que defender presos fuertes, solidaridades. Pero se defiende a quien viene, que no se usa la palabra defender. Nos defendió a nosotros
y de pobres. Bueno, es un valorizo la expresión de nos defendió a nosotros, es los pobres. Y por eso lo mataron. La primera vez que yo sé que yo sepa, que la curia habló de Monseñor Romero, lo hizo en una carta que escribió. La curia estaba en Madrid, porque no podía venir en segundo, porque la curia también fue perseguida, ¿verdad? Basta, puedo matar. Es que la curia le escribió a Monseñor Romero cuando mataron a Orquídea Grande, Monseñor Romero de la Trinidad. Y entonces la curia le dice, tal vez como le ha mencionado usted, ¿verdad? He visto en usted el dedo de Dios. Pero ¿por qué usas el dedo de Dios? Bueno, pues Dios para los que de alguna manera aceptan que hay en Dios como una utilidad real, una persona, pues no quiere la cuidar. Y yo te digo a usted, pues que no sea eso de Dios. Después, más adelante, ya asesinado a Marcelo Romero, que una revista de Madrid, España. Bueno, pero me dijo que quería escribirlo sobre Marcelo Romero. Y la curia, no sé si dijo sí o no, pero lo escribió. Y dice, en ese artículo, lo que a mí más, lo que más me ha quedado de lo que dice de esas la curia, dice, y con usted, la gente, los pobres con espíritu de Salvador, ¿verdad? Nunca habían sentido a Dios tan cerca. Y lo último que me recuerdo yo en la curia, hablando de Monseñor, es cuando mataron a Monseñor Rendón, como Buenavista, como un tanto su dolor, la curia dijo, con Monseñor Rendón, Dios pasó sobre el Salvador. Pero ustedes hacen de joven, el Señor, y pasa esas miles de frases de Monseñor, ¿cuál es el hijo del que aquí? Pues una es esta. Me alegro, hermanos. Ahorita que salió la mujer, me alegro, hermanos, de que la iglesia sea perseguida. Jamás se ha visto aquí a ningún obispo ni papa. Este papa todavía no, que dice también otras cosas del barro, ¿verdad? Por antes me alegro, hermanos, de que pero sí. No. ¿Por qué? Porque no tengo que tocarse nada de eso. En la iglesia se está enseguida. Es que no va tan mal, ¿verdad? Porque eso es una expresión de todo. La penúltima expresión que no que las palabras que antes eran más conocidas, no los peones eran más conocidos. Y en fue de muy dijo, esto sí no lo pido con mí, porque yo me resumía, ¿verdad? La mayoría de los salvadores también los se ponían para verlo. El nombre de Dios fuerte, eso con esa fuerza viene la expresión. El nombre de Dios, pues, y el nombre de los lamentos de este sufrido pueblo, cuyos clamores suben hasta el cielo, cada día más tumultuosos. Les suplico y les ruego, les ordeno, no en visto, les ordeno, cese la represión. Bueno, eso es supongo que de sonar,
Antes era muy salido de Colosimo. Y la tercera y íntima puede hacernos el número. Es para, bueno, si me matan, si me matan, no resucitaré en el pueblo salvadoreño. Ah, Un aplauso para nuestro amigo John Sobrino, que supongo que ahí termina también su mensaje también y su recuerdo desde la teología de la liberación. Continuamos con nuestra mesa de testimonios, con nuestros panelistas. Solamente ya nos faltan dos, que no cunde el pánico. Vamos a seguir escuchándolos y invitamos también entonces ahora a Edmundo Alarcón para que nos comparta su experiencia y su reflexión respecto a Gustavo. Está prendido. Perfecto. Buenas noches con todos y todas. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de este cuarto Congreso de Teología Continental por la invitación para decir unas palabras sobre Gustavo Gutiérrez, nuestro querido amigo. Con Gustavo me une una historia de un aprendizaje, como él diría, de largo aliento, matizada siempre por los encuentros de formación, retiros, seminarios y cursos diversos en los que pude aprender de su amistad, de su teología, de su sabiduría, de su sencillez y sobre todo de su espiritualidad y coherencia teológico-pastoral. La primera memoria que tengo de Gustavo se remonta a la segunda mitad de la década de los 70, cuando apenas empezaba mi camino como seminarista en el año 77. Él visitó la Facultad de Teología de Lima para alguna charla. Lo que recuerdo con claridad fue el halo de misterio y expectación que rodeaba su fama y curiosidad. En aquella oportunidad se produjo un gran revuelo. Los teólogos y seminaristas mayores estaban listos para interrogarlo con preguntas de todo calibre, o eso se voceaba en los pasillos de la facultad. En aquel momento no mensuré completamente la magnitud de esa visita. Viendo retrospectivamente, claro, era la antesala de la reunión en Puebla. La teología de la liberación ya tenía sus detractores. Aquel magnetismo y curiosidad quedó grabado en mi memoria como una marca indeleble. No obstante, todavía no calibré bien la tesitura y magnitud de su teología. Bueno, era un muchacho imberbe, no sabía dónde estaba parado. Sabía que el tema era importante y quedó conmigo aquella expectación un tanto trunca, porque en la Facultad de Teología no se enseñaba precisamente sobre sus escritos y además el flujo de las comunicaciones era muy distinto al de hoy. Recién ordenado sacerdote en Arequipa el año 1983, para Arequipa en el año 1983 y con más libertad de movimiento, en mis primeras vacaciones vine a Lima para asistir al ya famoso curso de jornadas de reflexión teológica de febrero, donde pude escuchar por primera vez a Gustavo. Su claridad explicativa, su rapidez mental, su agudeza para desvelar los textos bíblicos, y desde entonces se abrió un universo teológico novedoso para mí. Comencé a estudiar y seguir sus escritos, documentos y demás. En aquellos encuentros, como sabemos, Gustavo siempre estaba rodeado de mucha gente. Todos querían conversar con él, todos querían escucharlo. Lo interesante y admirable a la vez era que a pesar de ser muy solicitado,
siempre tenía tiempo para hablarte y decirte una palabra. Aquella vez pude conversar brevemente con él. Le hice algunas preguntas. Sus respuestas brillantes, como siempre, ampliaron mi perspectiva. Llamó poderosamente mi atención su estilo de vida. Era sacerdote diocesano en aquel momento. Atendía en una parroquia del RIMAC. Además era docente universitario aquí en la PUC y asesor nacional de la UNEC, un movimiento universitario. Estos datos suyos se quedaron grabados en mí y puedo decir que inspiraron mi vida sacerdotal. Luego de aquel primer curso al que asistí, tuve la osadía o ingenuidad de comentar con gran alegría a mi obispo sobre mis vacaciones. Le dije que estuve en Lima actualizándome en un curso de teología muy interesante. Me escuchó con cierta paciencia y me miró acuciosamente. Luego me dijo con seriedad y como aconsejándome: mejor no asistir a esos cursos. No son muy buenos, no te hacen bien. Me sorprendí un tanto con su respuesta, pero le dije: está bien, monseñor. Lo cierto es que a pesar de la restricción impuesta, hice caso omiso de su consejo y mantuve mi cercanía con la teología de Gustavo, porque como dije, me abrió a horizontes nuevos. Algunos años después, en 1989, luego de mis estudios en Roma, regresé a Perú y lo primero que hice fue volver a los cursos de teología en febrero. Fue entonces cuando Gustavo me invitó a ser parte de la UNEC, este movimiento universitario, asesor del centro de Arequipa. Por supuesto que no desperdicié la oportunidad y acepté sin pensarlo dos veces. Sabía que eso significaba trabajar más cercanamente con él, aprender más y mejor sobre la teología de la liberación y la opción preferencial por los pobres. Además me explicó y me dijo así: es importante que entres al mundo universitario porque allí encontrarás muchas preguntas que también hay que escuchar y responder. El sacerdote de hoy tiene que entrar en el mundo universitario. Ahí los jóvenes te tienen 1000 preguntas, 1000 interrogantes. Ellos van a exigirte y demandan que te actualices permanentemente y que te pongas al día. Como ya dije, Gustavo fue una inspiración para mí. Seguí su consejo de vincularme al mundo universitario, primero como docente en el pedagógico y luego en la Universidad Católica de Arequipa. Pero también, en ese mismo año, asumí como párroco en una zona urbano marginal de Arequipa. Y sobre eso recuerdo muy bien sus palabras. Es importante que tengas una vida comunitaria con los pobres, para que tus reflexiones no se queden en el aire, no sean abstractas, sino que tengan peso, peso de la realidad del sufrimiento de la gente. El vínculo con la gente sencilla, con su fe profunda, con sus vidas, también con sus alegrías, son de una riqueza insospechada. Pero no dejes el mundo universitario. En la parroquia todos te van a tratar casi como un rey, porque así es la gente. Te pone un pedestal y te dice: sí, padrecito, y el padrecito es la última palabra. Pero en la universidad no, ahí te van a cuestionar, te van a exigir y tienes que dialogar desde tu fe con el mundo académico. Desde entonces, mi cercanía y amistad con Gustavo fue creciendo. Aunque la distancia, porque yo estaba en Arequipa, pero cada semestre teníamos la oportunidad de reencontrarnos y conversar sobre la UNEC, sobre la iglesia, sobre el país, sobre los pobres, que era su gran tema. Alguna vez le pregunté: ¿cómo haces para equilibrar tu vida sacerdotal con las ocupaciones académicas, teológicas, pastorales? No recuerdo exactamente lo que me dijo, pero me dijo lo siguiente: que nos toca hacer un poco de equilibrio en las múltiples actividades, sí. Pero si lo miras mejor, Edmundo, el equilibrio real lo hacen los pobres cada día, porque están sobre una delgada cuerda que se bambolea entre la vida y la muerte prematura.
Como siempre, su respuesta me dejó más desafíos que antes. Pero así era él, Gustavo. Siempre te dejaba la exigencia de dar respuestas desde la fe a la realidad concreta. De Gustavo aprendí que todo lo que hacemos es una extensión de nuestra ofrenda y servicio a Dios, desde la Eucaristía hasta el encuentro con los hermanos, especialmente los más pobres. La gran tarea que tenemos es la de anunciar la buena noticia de Jesús allí donde las inmensas mayorías viven y sufren diariamente malas noticias. Y por eso la denuncia es imprescindible. Aprendía también que tenemos que escuchar a Dios y su palabra, sí, pero también escucharlo y encontrarlo en los pobres, en la palabra de los pobres. Ese es el desafío permanente y el equilibrio que tenemos que hacer si queremos ser fieles a Jesús y su proyecto. Finalmente, un recuerdo más de Gustavo que agradecí siempre porque me enseñó la importancia del servicio y la sabíamos que Gustavo tenía muchas ocupaciones y viajaba siempre a dar conferencias. Aún así, yo me atreví a pedirle que lea mi borrador de mi tesis doctoral que versaba sobre el pensamiento religioso de José Carlos Mariátegui y la teología de la liberación de Gustavo Gutiérrez. En realidad sabía, en mi fuero interno, que no podía hacerlo por sus múltiples ocupaciones, pero pensé, no pierdo nada con intentarlo. Grande fue mi sorpresa porque al poco tiempo recibí mi borrador con algunas correcciones y recomendaciones que enriquecieron mi trabajo. No solo había leído mi borrador, sino que se dio la tarea de revisarlo y corregirlo. Ese era Gustavo, siempre atento a los detalles. Cuando publiqué un librito, Vida y Muerte en los Batalles, sobre los inmigrantes haitianos, me escribió para felicitarme sobre esta publicación y decirme que estaba leyendo con atención. Luego, en el verano siguiente, se dio la molestia de interrumpir su diálogo con un grupo de personas para decirme, Edmundo, leí tu libro, me gustó. Pero este pequeño gesto refleja la delicadeza, la delicada sutileza que tenía él en el trato con los demás, su capacidad de estar atento a los detalles. Él se hizo espacio para decir una palabra y con eso alegrar el espíritu y el trabajo que cada uno hacía. Para mí, ese era Gustavo, el cura preocupado por su gente, por los pobres, el intelectual sesudo y sabio, de respuesta ágil y perspicaz, el examinador atento de la Biblia, de la que sacaba tesoros sin igual, uno de los más grandes teólogos, pero sobre todo fue mi amigo, el hermano mayor en el sacerdocio. Su vida sacerdotal inspiró la mía y continúa haciéndolo. Gracias, Gustavo. Agradecemos a El Mundo por su experiencia con Padre Gustavo. Y bueno, ahora vamos a terminar nuestra mesa invitando a Carmen Lora, para que también nos comparta su experiencia. Buenas noches, queridos amigos y amigas. Me toca participar en este panel de homenaje a Gustavo con temor y temblor, por la significación que tiene Gustavo para todos nosotros y porque ojalá pueda dar cuenta de por lo menos algunos de los rasgos que nos deja su persona y su obra. Yo he escogido hacer quizás una evaluación de las palabras de Gustavo. He tomado citas que espero podamos verlas luego. Ahí son 3 fotos. La primera puedo decir que la tomé yo. Gustavo estaba furioso porque no le gustaban las fotos. La tomé el año 64 en un campamento de UNEC en Sayán. Las otras son posteriores, el 2004, cuando recibió la medalla en el Congreso de la República, y la última, una foto que le tomaron ya en el año 2019. Es para recordar un poco algunas de las etapas que ya
todos han dicho y quizás me queda muy poco, va a ser un poco repetitivo lo que les diga en relación a este gran hombre. He tomado entonces citas y voy a irlas leyendo yo y espero que ustedes también las puedan leer en la pantalla. Y he tomado fundamentalmente un texto que me parece central en Gustavo, que es su prólogo a la nueva edición de Teología de la Liberación, Mirar Lejos, Beber en su propio pozo, y su último libro, Vivir y pensar el Dios de los pobres, que gracias a Leo Guardado, que está entre nosotros, podemos hoy tener en nuestras manos. Un aplauso para Leo. El primer rasgo de algo que nos ha marcado a todos, creo, es esa capacidad que Gustavo tuvo para mirar lejos, pero desde el aquí y el ahora, alerta a los signos de los tiempos y haciéndose amigo de los pobres. Al escribir en 1988 el prólogo de la nueva edición de Teología de la Liberación, Gustavo recordaba una pauta dejada por Juan XXIII, que él mismo consideraba como pauta insuperable. Esta palabra es de Gustavo. Quien ha vivido largamente, dice Juan XXIII, sabe que ha llegado el momento de reconocer los signos de los tiempos, de coger la oportunidad y de mirar lejos. Con estas últimas palabras, Gustavo tituló ese prólogo, expresivo de su capacidad para no perder la perspectiva grande a la que nos llama la evangelización. Hacia el final de ese texto, Gustavo dice, es necesario pulir nuestros medios de conocimiento e ir más lejos, más allá de intereses, más allá de nuestro pequeño mundo, de nuestras ideas y discusiones, de nuestros intereses malos a ratos y, por qué no decirlo, de nuestras razones y legítimos derechos. La Iglesia de América Latina requiere unir sus fuerzas y no desgastarlas. Podrá así coger la oportunidad de una nueva evangelización que se haga en solidaridad con los más pobres e insignificantes. Una de las enseñanzas que nos deja Gustavo es que, aunque sea muy duro, ya lo dijo Yola, grave y oscuro el momento que vivimos, no debemos achicar el horizonte y a la vez tener los pies bien en la tierra para saber leer los signos de los tiempos que cambian, y como nos dijo ayer Moema Miranda, hoy día son tiempos sin precedentes y que debemos leer con mirada crítica, y como también nos ha recordado Luis Carlos, hoy día son signos de espacios y tiempos, lo que nos permitirá tener un sentido de oportunidad, de vislumbrar pistas, orientaciones, señales que no se forjan si estamos desligados de un compromiso concreto y si no nos hacemos cargo, como lo recordó ahora nuestro amigo Francisco en las palabras de Yacuría, sin una capacidad de cercanía y de amistad con las personas que sufren pobreza y que son tratadas como insignificantes. Esa rica y múltiple dinámica, mirar lejos, los pies en la tierra y ser amigo de los pobres, nutrió la vida y el trabajo de Gustavo. Él fue un gigante intelectual, un grande, en palabras de Francisco, que también supo contribuir a que la Iglesia esté atenta al desenvolvimiento de la historia y acompañe a su pueblo. A la vez, Gustavo fue un insuperable e inconmensurable amigo. Inconmensurable en el sentido de ser un amigo sin medida, pero también de ser amigo de un montón de gente. Somos testigos de que en su tarea como sacerdote, como lo ha recordado Jesús, como párroco o asesor de movimientos de laicos, que nos asesoró a Yola y a mí, y también compartió el mundo, como profesor, que también fue, haciéndose amigo personal de cada una y de cada uno.
Eso que en él era un don natural, fue también una opción que nos recordó hasta los últimos años de su vida. Gustavo nos decía: estén cerca de los pobres, háganse amigos de ellos. Un segundo rasgo que quiero marcar es el que conocer la realidad es para transformarla. En el trabajo teológico de Gustavo, el conocimiento de la realidad es central. Tiene una fuente bíblica, saber leer los signos de los tiempos, y desde ahí también la metodología del ver, juzgar y actuar que toma cuerpo en la JOC. Ese conocimiento requiere también de las ciencias sociales y humanas. En ese texto, Mirar lejos, Gustavo da cuenta lúcidamente de que transcurrido el tiempo, la teología de la liberación debe seguir bebiendo de las múltiples y complejas experiencias. Hoy, en tiempos en que la rigurosidad de la reflexión parece ser superflua, ante la inmensa cantidad de conocimiento en el que hay, como dijo Alejandro ayer, ligereza de pensamiento, el que además se puede construir con herramientas como la inteligencia artificial, se requiere lo que el filósofo Harari llama ser flexibles, ser capaz de reinventarse una y otra vez a lo largo de la historia. Partiendo de la práctica, Gustavo demuestra esa flexibilidad y nos dice: los numerosos y crecientes compromisos con los pobres nos ha hecho percibir mejor la complejidad de su mundo. Este ha sido, en cuanto a nosotros, la experiencia más importante, apabullante incluso en estos años. Ello nos ha llevado a incorporar valiosas perspectivas y nuevas vertientes de las ciencias humanas y sociales. Incorporar, dice Gustavo, no significa simplemente añadir, sino entrecruzar. La sensibilidad ante los nuevos retos implica cambios en nuestro enfoque sobre los caminos a seguir para superar auténticamente los conflictos y construir, como lo exige el mensaje cristiano, un mundo justo y fraterno. Pero el conocimiento, herramienta central para inspirar nuestra acción, debe estar siempre entroncado con lo que Gustavo se pregunta: ¿cómo proclamar la llegada del reino de vida sin cuestionar una realidad de pobreza y de muerte temprana e injusta? ¿Cómo afirmar la condición de hijas e hijos de Dios, de toda la justicia y la equidad? Y ello me lleva a señalar mi último rasgo, estoy mal con el tiempo: una espiritualidad arraigada en lo más profundo del mensaje de Jesús. Cuando uno recuerda la trayectoria de Gustavo, su caminar, su terca convicción en que es necesario actuar y hacerlo al lado de los que más sufren, descubrimos un hombre de Dios, como lo dijo Yola, con una espiritualidad que vertebra toda su teología. Esa raigrambre espiritual reposa en su profunda convicción en la gratuidad del amor de Dios y de la vida que nos ha dado. Gustavo reitera, cito: la palabra del Señor es novedad permanente, interpelación que puede cambiar radicalmente nuestras vidas, gracia que quiebra inercias, respuesta no aprisionable por nuestras cuestiones, o diría yo, nuestras pequeñas preguntas ocultas. Al fin de beber en su propio pozo, señala: viene después del silencio, de la oración y el compromiso. La teología será un hablar constantemente enriquecido por un callar. Esta convergencia entre determinadas situaciones, entre ellas las del sufrimiento, que los inocentes de los inocentes nos dejan sin palabras, sin el lenguaje que nos permite
decir la realidad. Hay una dimensión de misterio que está al centro, en raíz de una relación entre la hondura con la que Gustavo trabaja los textos bíblicos, con su sensibilidad por el arte, ya lo dijo Jesús, por el cine, pero también por la poesía y la literatura. Su acercamiento a Vallejo y el entrañable encuentro con Arguedas son algunas de las muestras de cómo supo, a través de la poesía y de la literatura, trabajar con valentía, pero que tampoco son la voluntad de Dios. Jesús, por esa respuesta de Gustavo, no sé. Es el Dios de Jesús que, como Gustavo recordaba siempre, es el amigo de la vida. Por ello percibió Gustavo la enorme capacidad excesiva de poético y de la teología, hablar de Dios. El ejemplo son los místicos y el libro de Job. Gustavo supo revelar en su trabajo y en su testimonio ese enorme amor de Dios por nosotros y la densidad de su misterio, a veces incomprensible, cuando somos testigos de tanto sufrimiento, pero frente al cual Gustavo, del más chiquito y más olvidado, tiene Dios la memoria muy viva y reciente. Hoy, en tiempos en que la guerra asola nuestro mundo con una crueldad que creíamos superada, cobra mucha fuerza esa invitación delicada pero firme de Gustavo a encontrar en el silencio de esa novedad permanente de la palabra del Señor, que puede hacer brotar agua viva en nuestro pozo y que nutre nuestras energías para enfrentar los retos enormes de esta época y estar, como recordó esta mañana, al pie, mantenerse en pie junto a la cruz y no arredrarnos ante la muerte injusta que hoy se entroniza en el discurso de los poderosos. Muchas gracias. Agradecemos a todos nuestros panelistas que han compartido su experiencia y reflexión respecto de la vida y la teología de nuestro entrañable amigo Gustavo. Y también agradecemos a todos y a todas ustedes por su presencia en este acto de memoria agradecida, de comunión, pero sobre todo de compromiso, afirmación de nuestro compromiso por seguir encarnando una teología que se hace vida y buena noticia. Como decía Gustavo, anunciar la buena noticia es hacer presente a Dios en medio de su pueblo. Y con esa alegría damos por concluida esta mesa de homenaje con gratitud y esperanza. Avisos parroquiales. Todos los hermanos que se encuentran alojados en la casa de Cluny, el bus ya está esperando en la puerta principal. Continuamos el día de mañana en este congreso.